El compromiso de todos es algo que nos favorece a la hora de, de estar siempre al pendiente de que podemos mejorar en la práctica, darle acceso a la justicia a aquellas personas que son vulnerables. Hablemos de no solamente de mujeres, sino de niños, de adolescentes, de adultos mayores. Bueno, ahí está la presentación. Gracias, Estefanía. Más que nada, hablar de la intervención policial en situaciones de violencia familiar y de género. Les quiero por ahí hacer un pantallazo general hablando de números por ahí estadísticos. El año pasado cerramos con más de 31.400 denuncias relacionadas a violencia familiar y de género en la provincia, que tiene las siglas Dirección Asuntos, Familia y Género. Y desde acá, nosotros el año pasado, antepasado ya, habíamos vinculado nuestro sistema a la del Poder Judicial a través del CIGED. Entonces se trata de tener una celeridad en cuanto a la tramitación de las denuncias. Por ahí, si pasamos a la otra pantalla. En lo que va de este año, vemos que las denuncias están en aumento. Hasta la fecha vemos que por mes tenemos entre 2.000 o 3.000 denuncias realizadas por plataforma. Por ahí van a ver, ¿se puede ver la 2, Estefi? ¿O me quedé colgada? Ahí no sé qué se retobó acá la pantalla. Ahí cambió. Ahí cambió. Está lento Le nomás. podemos que se vea solamente esa, si yo puedo leer desde ahí. Nosotros tenemos una ley provincial y en la provincia de Misiones sepan de que somos pioneros en cuanto a una ley provincial que es la 14 número 06, así como un reglamento, un decreto reglamentario que está inclusive antes de la ley nacional, o sea, hay un trabajo intenso de la provincia con respecto a la protección de aquellos que están siendo vulnerables. Entonces, por ahí ver que hay una competencia, no solamente desde lo institucional, sino también desde el Poder Judicial. Les explico brevemente, por ahí ya lo saben, pero para aquellos que no, refrescar un poco de memoria, que existen tres tipos de denuncias. Los tres tipos de denuncias que nosotros tenemos, y de que en toda la provincia de Misiones existe una oficina que se denomina sección, eh, sección protección familiar y de género. O sea, antes todos eran la mujer. En la provincia contamos con más de 30 comisarías de la mujer, pero esto no es suficiente. Entonces, en el año 2019, a través de una resolución del Ministerio de Gobierno, la 03/2019, hace que se cree esta sección de protección familiar y de género en cada comisaría. ¿Qué nos hace esto? De que nosotros podamos tener personal capacitado intervenciones. También hay un espacio de escucha activa para tomar la denuncia a alguien que es víctima de violencia familiar y de género. Hoy en día estamos trabajando con esta temática en todas las comisarías de la provincia de Misiones, inclusive con las unidades operativas que también hacen un esfuerzo cuando hacen las intervenciones o las primeras intervenciones cuando hay un llamado, comúnmente lo decimos código rojo, ¿sí? Eh, entonces, el FUN hace una contención y evita de cualquier persona que se acerca a la comisaría, sabemos que es un paso importante, un paso que lo determina a decir me
Creo que quedó sin señal, ya le aviso. Esperan unos minutitos. Volví. Ahí, creo que se entrecortaba bastante, Janina. No sé si la última parte llegaron a escuchar. Igual ahora Ahí. cerré todas las ventanas, no sé si es un problema de acá de la oficina. Puede ser porque a mí me mostraba, o sea, por de rato yo no escuchaba porque era la señal. Antes de continuar, Jani, te interrumpo un ratito. Ahí está la subsecretaria para unas palabras de una persona que ya se conectó, que quiere compartir algo con nosotros. Así que te doy la palabra, Sandra. ¿Estás por ahí? Hola, buen día a todas. ¿Cómo andan? Bueno, en esta jornada especial queríamos compartir con ustedes la presencia especial de una persona, de la licenciada Victoria Bacaro, una persona que hoy representa al programa de Naciones Unidas. Es una persona que hace muchísimo tiempo viene trabajando por la igualdad, por las mujeres, por todo lo que falta, construyendo a lo largo y a lo ancho de diferentes países, y sobre todo acá en Argentina, trabajando en territorio, convocando a las mujeres, haciendo lazos entre todos los gobiernos. Así que, bueno, quería que la conozcan porque para nosotros es una persona muy especial y bueno, que ya empezamos a trabajar juntas el año pasado desde este lugar que ella ocupa y bueno, así que seguimos trabajando, hay muchos proyectos por delante, así que quería que la conozcan y que ella comparta, nos deje un mensaje en esta mañana en el marco de este programa de capacitación que, bueno, ustedes ya saben que venimos luchando por la igualdad de género, por las mujeres y por sobre todas las cosas trabajando muy fuerte contra las violencias hacia las mujeres, que es lo que más nos ocupa el día de hoy y más en este programa. Así que, Victoria, bueno, queremos escucharte. Muchas gracias por aceptar la invitación en un día tan con mucha agenda para vos. Muchas gracias, Sandra. Bueno, buenos días a todas. Felicitaciones por este espacio de trabajo, de fortalecimiento, de capacitación. Yo soy Victoria, como decía Sandra, trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas y una de nuestras misiones es trabajar en contra de la violencia contra mujeres y niñas. En ese marco, entre otras líneas de trabajo, una de las patas más importantes para nosotras es acompañar a los estados provinciales y municipales en el fortalecimiento de sus capacidades para la atención de las violencias, la prevención, el abordaje y la respuesta.
Porque entendemos que los espacios de cercanía que están en los territorios, los espacios municipales, los espacios provinciales, son los más importantes a la hora de empezar la ruta de la violencia para las mujeres, ¿no? Porque son los primeros que están para escuchar, para acompañar, para derivar, para acompañar en los momentos de frustración, cuando la justicia no funciona como una espera, las hacen ir varias veces a tomarles declaración a la hora de hacer las denuncias, en las que acompañan cuando hay dudas sobre si continuar o no con el proceso de salida del círculo de la violencia, que sabemos que es muy difícil, las que acompañan y asesoran con los hijos y las hijas. Así que los espacios de cercanía para nosotras son espacios súper valiosos. Si no están esos espacios, si no responden esos espacios, es muy probable que la mujer vuelva a la situación de violencia y le cueste mucho más salir. Por eso nos interesa acompañarlos, fortalecerlos, dotarlos de capacidades en lo que necesiten y entonces también felicitarlas por el trabajo que hacen, que es un trabajo muy desgastante, muchas veces muy frustrante, que requiere muchas horas y que en general, bueno, como se dice, quema un poco, nos quema un poco porque yo trabajé mucho tiempo en territorio también y es cansador y es agotador, entonces yo valoro mucho a las personas que trabajan en el territorio y a los equipos técnicos que cumplen esa función de acompañamiento primaria, que están después durante todo el proceso. De hecho, nosotros trabajamos también a nivel provincial y hoy Sandra nos está acompañando en Ciudad de Buenos Aires en la primera reunión presencial de la Red Federal de Mecanismos de Adelanto de las Mujeres. Hoy van a venir 17 provincias a esta actividad, 17 funcionarias que como Sandra tienen la responsabilidad de implementar la política pública contra las violencias a nivel provincial y esperamos desde este espacio acompañarlas y tratar de brindarles todo el apoyo que necesitan para la provincia y a la vez para los municipios. Así que son espacios que valoramos mucho. Estamos muy contentas de que Sandra nos pueda acompañar en forma presencial en este primer encuentro anual y esperamos poder seguir acompañando y fortaleciendo. Y nuestra intención es brindar asistencia en lo que necesite la provincia o la provincia nos diga que necesitan los municipios para poder acompañar técnicamente para que su trabajo sea el mejor posible y poder brindarles dentro de nuestras posibilidades y capacidades las respuestas que necesiten. Así que las felicito por la jornada de hoy, espero que sea muy fructífera y muy productiva y agradecerte Sandra por la invitación y permitirme el honor de estar con estas mujeres que son las que trabajan en el territorio brindando respuestas. Así que muchas gracias y les deseo una hermosa jornada. Muchísimas gracias. Gracias Sandra, gracias Victoria por esta participación. Muchísimas gracias, gracias a todas por escuchar y por compartir con nosotros. Vamos ahora a continuar con la capacitación, dándole la palabra a la comisario para continuar nuevamente desde la policía. Ahí voy a intentar compartir de vuelta. Igualmente, Steffi, cada vez que por ahí hay alguna pregunta o alguien levanta la mano, si yo no estoy prestando atención ahí en las manitos de esto, vos me avisás, hacemos una pausa, contesto. Sí, sí. Por Sí, ahí algo que va surgiendo. Bueno, voy a las que están participando de esta jornada online. Veo que hay compañeras, le veo que está Mariela Costa también ahí, que trabajamos esta temática. Ya existe un compromiso, una responsabilidad y de poder canalizarlo brindando a las personas el primer acceso a la justicia y poder también hacer algunas derivaciones con tal de no dilatar en el tiempo esta necesidad que es real de poder lidiar, digamos, con una situación que es tan difícil, es tan compleja, que duele, que nos hace a veces pensar o replantearnos de que podemos mejorar entre todas. Así que bueno, me quedé ahí en la parte de las denuncias. Sí, dijimos que todas las comisarías de la provincia de Misiones tienen esta sección de protección familiar y de género. Hay oficiales que en la misma guardia están siendo también capacitados. Hemos recorrido toda la provincia y creo que ya hay una currícula
sobre la perspectiva de género, sobre esta temática desde que ingresan a la escuela. Así que entiendo que el compromiso es de todos y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Después, el otro formulario puede ser el que realiza un tercero. Este tercero puede, si así lo desea, reservar su identidad a la hora de hacer o realizar la denuncia en una comisaría. No todos los casos amerita a que la persona quiera reservar su identidad. No pueden hacerlo aquellos que son docentes o que son funcionarios públicos en su mayoría. ¿Por qué? Nosotros tenemos la responsabilidad que a través de este formulario, que así se denomina funcionario obligado, ¿sí? Nosotros, Ministerio de Género, debemos de erradicar la denuncia. Por ahí hay interpretaciones por parte de algunos funcionarios que dicen no quiero hacer la denuncia porque corro riesgo, porque después me molestan a mí, pero sepan de que hoy en día la justicia necesita tener esta denuncia y es importante que tanto los promotores de salud, que son los que muchas veces en trabajo de campo están más cerca de las víctimas, o conocen una realidad de vulnerabilidad, ya sea de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, víctimas de violencia, ya sean mujeres o aquellas que pertenecen al colectivo LGBTQ y más, corren el riesgo que puede ser real o inminente entre situaciones donde se van acrecentando. Creo que ya habrán repasado, y hay algo que siempre deben tenerlo en cuenta, es el círculo de las violencias. Sabemos que la violencia en todas sus formas, en todas sus modalidades, tiene diferentes escenarios y diferentes actores. Nos toca hablar desde los actores de la víctima y del agresor. Y que dentro de esto se genera el círculo de la violencia que, estudiado por los psicólogos, nos muestran 3 o 4 fases donde se repite. Es como una espiral que gira y nadie puede predecir en qué momento va a ocurrir un hecho de explosión violenta, ni tampoco el tiempo o la intensidad con lo que va a ocurrir. Entonces, conociendo esta etapa o este círculo, siempre nos va a venir a la mente en qué etapa se encuentra la víctima, por ejemplo, cuando va a la comisaría. ¿En qué momento se encuentra la víctima cuando una patrulla va hasta su domicilio y te dice, por ejemplo, no, ya está todo bien, hemos solucionado, no pasa nada? En algún momento me voy a acercar a la comisaría a radicar la denuncia, pero ahora no, solamente llamé a la policía para darle un susto a él porque estaba bastante violento. Entonces, a estas cuestiones vamos a reconocer o identificar que una víctima está en el círculo o en la parte de reconciliación o luna de miel. No obstante a esto, también debería haber un compromiso ciudadano, no solamente por el funcionario que fue y que debe realizar la denuncia como funcionario obligado, teniendo los datos de las partes, sino también el vecino que escucha y que a lo mejor es recurrente o de un familiar o de un amigo, compañero de trabajo, o alguien que se puede dar en un espacio ya sea recreativo, cultural, religioso, etcétera. Entonces, siempre conocemos a alguien que está sufriendo o que está dentro del círculo de las violencias. Al identificar de que nadie puede predecir cómo va a ser el comportamiento de un agresor y saber y conocer que hay patrones de conducta que identifican a una víctima, entonces realizar la denuncia es el primer acceso a la justicia, es hacerle entender a las partes y hacerle entender a los ciudadanos que nosotros muchas veces no somos parte del proceso, pero sí estamos involucrados a que hacer cesar todo tipo de violencia. Es una forma de ayuda, el no sentirme de que si yo hago la denuncia es muy probable. Quizás estoy salvando una vida. Quizás el día de mañana se dé cuenta de que fue importante el hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque desde este lado, al hacer la denuncia, damos el primer acceso a la justicia. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un juzgado civil de violencia familiar y de género que atiende a hacer cesar todo tipo de violencia. Y es ahí que le quiero mostrar esta parte, si me amplías, Estefi, por favor, las medidas cautelares o las medidas de protección de personas que
comúnmente también conocemos que el juzgado dice libre medida de exclusión de hogar del agresor. La exclusión de hogar, vos mirás para allá y vos sin ningún tipo de contacto. Perdón, Janina, se cortó la última parte. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se corta. Ahí A vos le sí, aviso Steffi. nuevamente. A Estoy de vos sí se te vuelta. escucha. Bueno, ahí ya le aviso. ¿Ahora se me escucha? Ahí volviste, porque se cortó cuando hablaste de medidas, ahí se cortó. Bueno, Y yo, las medidas cautelares o de protección de persona que el juzgado de violencia, el juzgado de paz multifuero, saca con el solo objetivo de hacer cesar todo tipo de violencia. Muchas veces que no veamos un ojo morado, que no veamos sangre, no significa que no exista violencia. Entonces, entendiendo también y dentro de mis pensamientos, cuando me toca escuchar o cuando me toca ver, tengo que entender que el acceso a la justicia es darle intervención a un juez competente para que haga cesar a través de medidas, a través de oficio, todo tipo de violencia. Una de ellas es la exclusión del hogar del agresor. Es la prohibición de acercamiento hacia la víctima. Puede haber un reintegro de la víctima al domicilio. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima se va a la casa de una amiga, se va a la casa de un familiar, se va a otro lado porque no puede estar en la casa. Pero nosotros debemos garantizar la protección no solo de la víctima, sino que también de los niños, ¿sí? De esta pareja o de este vínculo que puede llegar a ser conviviente o no. Protección, también hablamos de botón antipánico, podemos ver unas medidas de psicosocial, ¿sí? O de terapias. ¿Por qué? Porque no es que los juzgados o los jueces pretendan o la policía pretenda de que todas las parejas que tienen un problema de violencia de género estén separadas. Esto es por un tiempo prudencial, un tiempo de 6 meses, 3 meses, a veces un año. ¿Por qué decimos que estas medidas tienen un tiempo? Porque inclusive la misma mente, ¿sí? O las personas necesitan volver a recuperar las herramientas que habían perdido durante este proceso. Una víctima y un agresor tienen un patrón de conducta que quizás en la mayoría de los casos es inconsciente. Los que están afuera ven que es una relación tóxica, una relación enfermiza, porque no está bueno que todo el tiempo te insulte, no está bueno que todo el tiempo te haga escena de celo, que te dé una cachetada porque no le gustó algo, y diferentes formas que lo habrán estudiado o lo habrán hablado en su momento. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que durante este tiempo, durante este proceso, las personas necesitan estar separadas, necesitan ¿De primero volver y a recuperarse, segundo? necesitan hacer terapia psicológica. ¿Se me escucha? Por ahí se escucha otro ruido. ¿pueden cerrar el micrófono? Marcia, tenemos el micrófono abierto. ¿Podés cerrar el micrófono? Ahí, ahí. Bueno, seguimos. ¿Se escucha ahí bien? Yo por ahí no me escuchaba ni yo, por eso pausé. Dentro de las medidas de protección, lo que es intervenciones con otras áreas de protección o con otras áreas que trabajan y atienden la temática. Y ahí es donde nos involucramos todos. En este contexto, las instituciones necesitamos tener un compromiso de afianzar las cuestiones de trabajo. Más que nada, los que son de zona capital, les cuento que zona capital centra el 50% de los casos o de los hechos de violencia familiar y de género. El resto está distribuido en el interior de la provincia. Pero ¿qué hay con esto? Nosotros vemos que
en zona capital tenemos muchas herramientas, muchas instituciones, muchos de ustedes que trabajan de una u otra forma haciendo este tipo de intervención, ¿con el fin de qué? De garantizar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Marcia, ¿puedes cerrar el micrófono? 13. Marcia, ¿puedes cerrar el micrófono? Marcia, ahí está. Ahí. Bueno, pasamos a la otra filmina, por favor. Sí. Entonces, igualmente dentro de este tipo de formularios de violencia familiar y de género, también existen hechos que ameritan ser o hacer la denuncia de forma paralela para dar intervención a un juez de instrucción, a un juez penal, cuando existe un delito. Dentro de las denuncias, y ahí va el relato de la denuncia y el escribiente o el oficial que está atendiendo, cuando una víctima, por ejemplo, manifiesta esto de te van a encontrar, él me dijo, te van a encontrar boyando en el Paraná, o esta va a ser tu última conversación porque mañana no la vas a contar. Te voy a matar, o textualmente no va a escribir, te voy a matar, pero ¿qué condiciona? A que el oficial interviniente, sí, al igual que la víctima, interprete de que hay una amenaza de muerte. Entonces, las denuncias de violencia se transforman en paralelo a una causa penal por la amenaza y también puede ser por las lesiones, puede ser por otras cuestiones más que eh, eh, Dani, tu micrófono, son, creo que mm, donde corre, no se me escucha. Ahora, ahí volviste recién. Lo último que estaba hablando de menores, ahí se cortó. ahí, o si no, Ahora después sí, si me quedo colgado otra vez voy a hacerlo desde mi teléfono, por ahí es más capaz seguro, que pero sí. bueno, ahora otra vez estoy. Sí, Bueno, ahí, ahora sí. eh, bueno, con respecto a lo que habla el Código Penal en el artículo 72, los delitos contra la integridad sexual, ahí habla por ahí de algunos artículos donde no resulte, dice, la muerte de la víctima o lesiones graves, lesiones leves, dolosas o culposas, impedimento de contacto entre hijos menores o sus padres no convivientes. Estas son acciones penales dependientes de instancia privada, pero en un contexto de violencia familiar y de género, últimamente estamos viendo situaciones de alto riesgo de peligrosidad, ¿sí? Donde se atentan estos derechos. Entonces, hay excepciones de poder proceder de oficio. Hablamos en el punto A, ahí le pusimos más o menos con rojo se ve, la víctima menor de 18 años o incapaz. Sí, existen razones de seguridad e interés público en caso de lesiones leves, por ejemplo, cuando yo no puedo terminar si en la denuncia una víctima dice me vive sopapeando, ¿sí? O me golpea porque no me quiero acostar con él, o los lugares específicos, inclusive para los golpes de un agresor a una víctima, son lugares no visibles o poco visibles. Eso también lo van a ver. Una persona que aparece independientemente con un cuello hasta por acá, una remera, una polera en pleno verano, bueno, decimos, está bien, se puso para tapar algo, pero muchas veces puede andar, digamos, con ropa, sí, acorde a la estación, pero tiene golpes en el estómago, en el pecho, en la espalda, entre las piernas, en los glúteos, etcétera, ¿sí? A veces decimos que los agresores saben quizás dónde pegar y quizás dónde no dejar marca. Entonces puede que al momento de que hace la denuncia no refiera una lesión visible, pero menciona de que sí le dio un sopapo y quizás el golpe ya se fue o ya pasó, no significa que no se hagan estas actuaciones en paralelo al penal. Las lesiones pueden tener un día o 2 días de incapacidad laboral o TPC, que es incapacidad al trabajo, pero
Las consultas se deben realizar por perspectiva de género al fuero o al juzgado que está de turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberíamos entre todos comprometernos de que esto es una realidad social y que muchas veces las víctimas van relatando algo que sucedió hace tiempo que no hay forma de comprobar. Uno dice, bueno, casi me mata, pero a la hora que va a hacer la denuncia resulta que no está ni el casi ni el que me mató, porque lo estoy hablando, lo estoy contando. Entonces, en el relato o en la escucha hay que mayor desarrollo, digamos, de la denuncia. Quedó inestable ahí. ¿Se escucha? ¿Se Sí, te escucha? escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, seguimos en el otro. La última parte dice el punto C. Cuando la víctima menor La víctima es menor cometido por un ascendiente, casos de lesiones leves o impedimento de contacto. Nosotros tenemos la facultad de hacer las denuncias de violencia familiar y de género y hacer las consultas a los juzgados de instrucción o que atienden esta temática, inclusive a los defensores para la protección de las víctimas que son vulnerables. Dijimos otra vez, vuelvo a repetir, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación, digamos, de algún tipo de discapacidad. La próxima filmina. Por ahí en el tiempo, digamos, hay algunos cambios que se vienen realizando no solamente desde la institución, sino también desde varios organismos que hacen la denuncia por funcionario obligado. Esto va mejorando a medida que pasa el tiempo, porque que lo vemos plasmado nosotros en las denuncias que se realizan diariamente o cotidianamente, que son las razones de seguridad o de interés público. En caso de violencia de género, el Estado puede actuar de oficio incluso sin denuncia de la víctima. O sea, nosotros como promotores de darle el primer acceso a la justicia lo podemos hacer. Pueden acercarse a la comisaría, hacer o radicar la denuncia y entender que hay situaciones de seguridad. Las concretas son de inmediato hacer cesar todo tipo de peligro. El Estado debe garantizar y proteger a la víctima o tercero frente a un riesgo inminente. El riesgo a la vida o a la de tercero. La reiteración de conductas agresivas, porque vemos que esto es un patrón de conducta que se repite y puede que alguien no haga nada hasta que llegó la gota que, digamos, rebalsó el vaso. La fragancia del hecho violento, en la mayoría de los casos, es cuando llaman al 911 y acude una patrulla, una comisión, o a veces lo vemos nosotros en una plaza, en una parada de colectivo, o en la cancha de fútbol. Inclusive vemos en redes sociales que a veces se replican muchas veces dándole este tono de chiste, ¿sí? Que no está bueno de que, bueno, fue allá y le rompió toda la moto en la cancha de fútbol, o fue allá y le pegó unos buenos tongazos, y después, ¿qué hay el trasfondo, qué hay el contexto? ¿Por qué naturalizamos cosas que son una escalada de violencia? Pero una relación de noviazgo, y siempre tenemos que entender que nunca empieza con una cachetada. Las relaciones empiezan con esto de eh, romantizar, ¿sí? Las relaciones, que con el paso del tiempo van aflorándose o van visibilizándose conductas que a lo mejor no eran las que yo tenía o la que pensaba que podía ocurrir. Nadie quiere salir con un violento, pero cuando se presenta la primera vez o la primera cita, ¿podemos identificar o no? A veces sí, a veces no. A veces te pintan una cosa y a la hora de que va pasando el tiempo es como que va mostrando su verdadero rostro o su verdadera personalidad. Que esto pueden ser situaciones que inclusive el mismo agresor no se da cuenta, por eso es que ellos también necesitan realizar terapia, necesitan de un profesional, necesitan de ayuda, necesitan de que puedan hacer este clic
digamos, de mejorar su comportamiento o sus conductas. Más que nada nosotros como familia o como persona, tenemos que entender que todo comienza muchas veces con las crianzas. Tener una crianza saludable, libre de violencia, es algo que hace que nuestros niños estén ya teniendo o adquiriendo herramientas para que el día de mañana, cuando les toque tener una relación de noviazgo, de pareja, no incurran en actos o comportamientos violentos. Las evaluaciones de riesgo que indican vulnerabilidades. ¿Se acuerdan cuando antes iban a las comisarías y pedían para hacer una exposición? Les cuento que las exposiciones no tienen una validez jurídica. ¿Por qué? Porque acuérdense que a ustedes cuando iban a hacer una exposición, le daban una copia y la otra copia quedaba en un archivo para constancia en la comisaría. No daba una intervención judicial o no se daba una intervención judicial. Hoy en día sí. Entonces, en el asesoramiento a las víctimas o el asesoramiento a las personas que van y acuden a comisaría queriendo realizar una exposición policial, legalmente ya no lo hacen más cuando hay un contexto de violencia familiar y de género. Entonces, vamos a olvidarnos de este concepto de hacer exposiciones cuando existen indicadores de violencia de género. ¿Por qué hablamos de interés público? Es el compromiso del Estado en cuanto a la erradicación de la violencia más allá de la vulnerabilidad de la víctima. Nos comprometemos nosotros y tenemos las obligaciones, tanto a nivel nacional e internacional, con todas las leyes que están vigentes, ¿sí? Así como le decía esta compañera que trabaja en Nación y donde también Sandra va a ir, creo que a representarnos a todos como provincia, es un privilegio, es un orgullo saber de que nosotros dentro de lo que tenemos como herramientas institucionales vamos avanzando, vamos progresando, creo que estamos todos comprometidos, así que es un orgullo el poder representar a la provincia con esta herramienta intersectorial, institucional, donde todos creo que estamos remando para qué, para beneficiar y para favorecer a la familia, a aquellos que son vulnerables, a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros adultos mayores y en aquellos que quizás hoy están pasando por distintas situaciones. Vemos que es necesario, ahí pasamos a la próxima, Steffi, por favor, es necesario tener la mente ocupada en ver qué formas tenemos nosotros de mejorar en cuanto no solamente a lo institucional, sino para brindar herramientas a aquellos que necesitan. Vemos una sociedad que está cambiando, que podemos ver en distintos ángulos sociales que existen violencias de todo tipo y que nos afectan a todos. A ver, esa sí puede ser, esa filmina, la orientación y derivación de personas víctimas de violencia familiar. Por ahí es un pantallazo nomás, pero sí le pones más grande. La violencia de género, violencias familiares. Le voy a darle, acorde a la ley 14 número 06, esto acción, omisión, abuso o abandono que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual, patrimonial, la libertad del ámbito familiar, aunque no sea delito, ya sea de forma permanente o temprana. Ahí hablamos abajo de grupo familiar. Por ahí sé que al que quiere tomar nota o leer las violencias de pareja, maltrato infantil, maltrato hacia los adultos mayores discapacitados. Aquí hablamos de la violencia de género, la agresión por ser mujer o de su identidad de género, hablamos del colectivo LGBTQI+, el resultado de relaciones de este poder de desigualdad, el resguardo por la ley 26485 puede darse en el ámbito familiar, laboral, educativo, institucional o público. Con respecto al grupo familiar, el parentesco o consanguinidad, afinidad o por adopción, vemos los matrimonios de unión de hecho, convivientes, relaciones de noviazgo, es pareja. Todo esto abarca nuestra legislación provincial. Vemos situaciones de violencia, como hablamos hoy, en todos los sectores,
¿sí? Y que implica diferentes actores, diferentes escenarios. Nuestra legislación provincial nos hace a nosotros que podamos darle acceso a la justicia a través de estos juzgados civiles o de instancia multifuero, más que nada en el interior, que procuran a veces descentralizar y abocarnos a todos, o sea, como que nos compromete a todos para hacer cesar todo tipo de violencia. Nosotros trabajamos y creo que uno de los detonantes que estamos viendo como sociedad es la realidad económica, ¿sí? ¿Usted piensan de que esto es un agravante o es un potencial o es como una bomba de tiempo que hace que las violencias aumenten? Por ahí me hacen así con la cabeza porque sé que por ahí con los micrófonos no. Ahora, nosotros tenemos que estar quizás un paso adelante siempre y es algo que lo vemos en las realidades de cada lugar. Algunos pueden tener más, otros pueden tener menos. En zona capital podemos ver un abordaje integral y digamos, espacios de escucha a través de la línea 137, la subsecretaría, el municipio también que tiene un trabajo incansable con respecto a los niños, niñas, adolescentes, a los hogares o lugares de refugio para aquellos que no tienen. Tenemos un espacio de prevención de las adicciones, de salud mental y el problema de consumo también conlleva a que existan diferentes tipos de violencia. Esto es una realidad social y creo que no estamos exceptuando ningún municipio. Creo que nos afecta y nos duele a todos ver una realidad que el inicio al consumo de adicciones comienza a una edad muy prematura, muy temprana. Estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años. Estamos hablando de padres que tienen problemas ya de consumo, que tienen problemas económicos y ahí empiezan las violencias en todas sus modalidades y en todas sus formas. Problemas de adicciones, puede ser por el consumo de algún tipo de sustancia o no, pero esto va avanzando en nuestra sociedad y es una forma en que nosotros podamos tener también herramientas o involucrarnos en cuanto a ver qué podemos hacer con estas vulnerabilidades. Pasamos a la filmina siguiente. Yo sé que de cada municipio, de cada organismo, de cada institución, tienen un área, tienen un espacio y sé que hoy el compromiso, al ser de todos los que estamos haciendo estos talleres, también hace que podamos ser creativos en cuanto a la demanda que exista, ¿sí? Al haber demanda, podemos gestionar políticas públicas. ¿Para qué? Para que se abran otros espacios que atiendan esta problemática y que puedan funcionar de la mejor manera posible para dar respuestas a las víctimas. Los protocolos de intervención para la atención, orientación y derivación de personas víctimas de violencia familiar o de género, hay principios orientativos que creo que lo tenemos todos. La celeridad actúa rápidamente. Al que le toca en el área donde está trabajando, donde está asistiendo, donde está participando, lo pueden hacer. ¿Qué hacemos con esto? Siempre tenemos el teléfono de el que sabe un poquito más o el que me puede orientar a dónde llevar. Pero esos teléfonos tienen que atender porque está bueno muchas veces poder trabajar en equipo, hacer redes, pero dar una respuesta, atender, saber evacuar la duda o ir a una comisaría y ser los primeros en que podamos darle a las víctimas el acceso a la justicia. Hablamos de celeridad, crear un ambiente de confianza y respeto, no revictimizando a las víctimas, ¿sí? Hacer que esto también pueda, a que yo le pueda acompañar a alguien que a lo mejor cuando está frente a un oficial de policía, o algún juzgado o algún juez o algo, se queden choqueados, queden sin decir nada o que se quiebren en llanto o no sepan cómo expresarse. La información, proporcionar claridad sobre los derechos y opciones, confidencialidad, mantener la privacidad de la información, igualdad, tratar a todas las víctimas sin discriminación, no revictimización, proteger los derechos de las víctimas, acceso a la justicia para respetar sus derechos.
Muchas veces ustedes van a ser los primeros en escuchar relatos y relatos que duelen, relatos que te movilizan, relatos que te superan, pero necesitamos todo el tiempo tener conocimiento para poder saber qué hacer en el momento oportuno. Sí, yo sé que van a abrirse puertas. Vamos a tratar de coordinar de la mejor manera posible para que esto vaya mejorando. Muchas veces me toca desde el espacio donde estoy es, por ahí no sé si pedir disculpas porque entiendo que representamos a una institución, a la Policía de la Provincia de Misiones, pero sé que en muchos casos se perdió la empatía. Entonces, por ahí van a decir algunos que fueron a la comisaría, fueron mal atendidos, no se dieron buen trato, no hubo un espacio de confidencialidad, hubo revictimizaciones, no me garantizaron la seguridad a la víctima. Y es como que es algo que estamos aprendiendo todos y entre todos. Dentro de los que nos toca a nosotros, las capacitaciones que se están realizando al personal policial, se trata de que sean lo mejor profesionales posible, con este trato digno a las víctimas y con el mejorar en cuanto a la celeridad y a las tramitaciones de el acceso a la justicia. Vamos a tratar en lo posible y creo que desde la Dirección de Asuntos Familia y Género y en representación de la Policía de Misiones, quisiéramos que esto se mejore y si hay algo por mejorar y ustedes puedan aportar, tienen mi teléfono de contacto, pueden hablar con Steffi, con Sandra y podemos canalizar y trabajar en equipo para que esto vaya mejorando. Sé que hay situaciones que nos superan a todos, pero trataremos de ir mejorando en cuanto a la atención a las víctimas, inclusive a cada uno de ustedes, si en su oportunidad se presentaron o tienen idea de presentarse en alguna comisaría para poder realizar las denuncias. A la filmina siguiente. El protocolo de intervención para la atención y orientación y derivación a personas víctimas de violencia familiar. Eh, Hay que tener en cuenta estos patrones de conducta, digo, o caracteres de la víctima. La víctima tiene miedo, a veces está desorientado, siente culpa, inseguridad, tiene una baja autoestima, indecisión, relato confuso y sentimientos encontrados, sensación de indefensión y falta de esperanza. Piensa que esto no se va a terminar, esto no puede ser. El simple hecho de contarlo ya es un paso favorable. El hecho de que vaya a la comisaría o que llame por teléfono es un paso importante porque está pidiendo ayuda y nosotros debemos de darle una respuesta. En cuanto a la recepción en un ambiente privado y seguro, primero es el primer acercamiento es un momento fundamental. Les puede tocar a cualquiera de ustedes, ¿sí? El relato de una víctima nunca es lo mismo cuando lo cuenta más de dos veces, más de tres veces. El relato se va achicando, se va cortando, ya los detalles piensa que no son importantes y es más, llega un momento en que se arrepiente, ya ni siquiera quiere habértelo contado, piensa que para qué dije, porque muchas veces vuelve el círculo, vuelve a repetirse y siente que es una situación que lo puede tolerar. Acuérdense que las mujeres pareciera que tenemos un límite muy alto de tolerancia al dolor, tolerancia a las frustraciones y tolerancia a todo tipo de violencia. Pero no significa que está bueno, no significa si yo estoy viendo que es así, no es que por más que la víctima vuelva con su pareja, uno dice, ah, pero esta me está jodiendo, perdón, así que a veces sumo anécdotas importantes de que veo la frustración inclusive de compañeros, de camaradas, ustedes lo pueden ver, cuando dice, me está jodiendo, volvió otra vez, que le gusta esta que le pegue, me está jodiendo que volvió tanta vez otra vez con él, es que no puede, lo hace de manera inconsciente, no puede, es como yo en un relato imaginario me imagino, que son como dos imanes que se atraen y encima encastran perfectamente, es inconsciente, no es que una mujer tenga un cartel en la frente que diga, déjame un ojo morado, pegame, lastimame, hackeame el teléfono, perseguime, celame, ¿sí? Esto pasa de manera inconsciente y es importante que se pueda pedir ayuda y que nosotros estemos al lado para ayudarle a esta persona a que pueda dejarlo plasmado en una denuncia. Eh,
En su contexto, puede existir dependencia o amenaza limitando sus decisiones. Tu actitud importa. Es el modo en que nosotros podemos decirle a la persona que se anime a hacer la denuncia y que habrá cambios a futuro. No les digo y ni garantizo tampoco de que todas las relaciones se terminen para siempre. Muchas veces necesitan esta pausa, necesitan esta forma de ponerle fin o ponerle un cese a todo tipo de violencia. Las parejas que terminan haciendo la denuncia tienen exclusión de hogar, prohibición de acercamiento, como les dije, tiene un tiempo prudencial, 3 meses, 6 meses o hasta un año. Cuando se termina la medida, ustedes ven que están juntos otra vez. Quizás, y vamos a ser optimistas de pensar de que ellos pueden eh, rever su situación y mejorar. Puede que sí, puede que no. Ahora, si vemos que esto se repite y va en escalada, bueno, volvamos a hacer la denuncia, que se vuelva a hacer la denuncia. Hoy vemos que la situación económica es una de las principales causas por la cual una víctima vuelve con su agresor porque no tiene para darle de comer a su hijo, porque quizás no trabaja, porque quizás tiene una dependencia no solo afectiva, emocional, sino también, y lo más importante, es económica. Entonces, brindarle herramienta a esta mujer que se empodere, decimos nosotros, que consiga un trabajo, que tenga una solvencia económica. Una mujer con solvencia económica muchas veces no depende de un agresor y a veces en los patrones de conducta vemos que cambió el frasco, pero no el contenido. Entonces, en la pareja que vuelve a tener, digamos, después de pasado un tiempo, a lo mejor, no sé si era lo mismo, igual o peor. ¿Por qué? Porque entre ellos se atraen, entonces necesitan ayuda, necesitan realizar. Una de las mayores prácticas que da resultado es la intervención psicológica. Es escucharle, es poder hablarle, es poder asesorarle, es poder decirle, mira, necesitas ayuda. Y esta ayuda puede ser a través de los profesionales en el área de psicología, puede ser la ayuda de una contención familiar, ¿sí? El contexto de familia también ayuda a las personas que son víctimas de violencia. La ayuda espiritual, independientemente de la fe que profese, hay iglesias que están trabajando en el abordaje de las violencias en todas sus formas, en todos sus tipos, inclusive con las familias, con los niños, con los adolescentes hacen el trabajo de ayuda comunitaria, dan refugio, albergues, sé que la subsecretaría también tiene y hay municipios que así lo tienen, pero poder canalizar esto de la mejor manera a través de los espacios culturales, recreativos, deportivos, de salud, desde el municipio, creo que el compromiso es de todo. La comunicación y el trato en la entrevista, presentarse, generar confianza, hacerle sentir acompañada a la víctima, escuchar con paciencia, atención, sin interrumpir, respetando los silencios, las emociones, hacerle preguntas claras, sencillas y concretas, mostrar respeto, brindar contención emocional y un trato empático, validar el relato, creerle a la víctima y evitar cuestionamientos, transmitir que la violencia nunca está justificada, priorizar primero su salud física y mental, ofreciendo contención, orientación e información a través de estos medios, estos canales que nosotros tenemos de los cursos, de las capacitaciones. Espero que le haya sido productivo. Fue un resumen, digamos, bastante sintético y compactado del trabajo que hacemos desde la institución, del trabajo que hacemos la policía. De la mejor manera posible, sé que cada uno de ustedes está comprometido en abordar, en trabajar y en mejorar la calidad de vida de aquellos que están pasando por una situación súper difícil, súper compleja y que creo que si nosotros nos comprometemos entre todas a mantener este diálogo, podemos mejorar. Ahora sí, si dice Steffi ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, también está el doctor Susini para poder evacuar algunas respuestas con respecto a las cuestiones legales más que nada, o sobre la temática. ¿Quieres aportar algo? Sí, si quieren preguntar, tienen alguna inquietud o plantear alguna situación, pueden o escribir por el chat o por el micrófono, abrir el micrófono y hablar, no hay inconveniente.
¿Se entendió? Porque si no preguntan, o se entendió, lo dije muy rápido. Impecable, excelente, dice que sí, se entendió. Lo que sí me atrevo a preguntar a la gente más que nada del interior. Con respecto a las cuestiones de violencia familiar y de género, desde el municipio, ¿tienen áreas de escucha? Porque muchas veces lo que se necesita es este intercambio en cuanto a la problemática que hay diferentes unidades regionales que no tienen un equipo de profesionales completo, o sea, o no tienen psicólogo, o no tienen trabajadora social, o no hay un buen equipo de asesoramiento legal y técnico. Entonces se trata de contar con el municipio. ¿Tienen o lo vemos que como que todas las instituciones están en zona capital? ¿Tienen problemáticas emergentes? Acá te voy leyendo lo que dicen en el chat, Jen. Andresito, Eh, Eremos y Familia, sí, asesoramiento legal y técnico. Sí, eh, Andresito, Trabajadoras excelente. sociales, Creo que hemos trabajado con ellos también. acá consultan, ¿cómo se puede hacer si se solicita prohibición de acercamiento, pero la persona vive a una casa de la víctima y es familiar? Es familiar, a una casa. Bueno, muchas veces la prohibición de acercamiento el juez pone una perimetral. Nos pasa de que muchas veces viven en un mismo terreno en casas diferentes, o sea que la distancia es más corta. Independientemente de la perimetral, que si te marca o no, cuántos, digamos, a veces dice 300 metros, menos que eso, es el hecho de hacer evitar o hacer cesar todo tipo de violencia. Entonces, si tenemos dentro de un mismo terreno o están muy cerca, si yo tengo esa calle para cruzar enfrente, evito pasar enfrente, doy la vuelta a la manzana y por ahí hacerle saber al juez que vivimos muy cerca y que a veces está el mismo kiosco que queremos comprar, no sé, la galleta de todos los días. Y bueno, ver y canalizar la forma. Ahora, los cruces espontáneos que sea porque el colectivo pasa sí o sí enfrente y va a pasar, digamos, porque no lo puedo evitar que el colectivo pase por enfrente y él justo o ella justo pasó por ahí, bueno, son circunstanciales y no amerita un acto de intimidación, ¿sí? Ahora, puede que sí, puede que no. Independientemente de lo que yo pueda garantizar de que esa persona está incumpliendo porque pasa, se para enfrente y me observa como diciendo, mira, estoy acá y te estoy observando, estoy mirando, o haciendo actos que amenacen, eh, voy a tener que volver a ampliar la denuncia y hacerle saber al juez de que la perimetral es muy corta, de que él sigue hostigándome, sigue amenazándome o hace actos o gestos intimidatorios, que por eso sigo teniendo miedo. Pero si no, hay circunstancias que por ahí el juez no sabe o no tiene conocimiento, pero en su afán de hacer cesar la violencia, saca este tipo de medidas para que se termine todo tipo de acto de perturbación o actos de violencia. Te sigo leyendo. Bueno, Sí, Andresito, bueno, lo que mencionabas, tienen el área legal y técnica, 25 de mayo tiene. Después Mariela plantea, a modo de sugerencia, que se deben charlas los pueblitos pequeños del interior que no tienen acceso a este tipo de charla. En Concepción hay trabajadora social. No tienen comisaría de la mujer en Concepción. Mariela es de pueblo Ilia, 2 de mayo. Después, bueno, Marcia comenta, trabajamos con mesa interdisciplinaria y se trabaja con el municipio y siempre articulando con la provincia. Stephanie, que es la Alberdi, tenemos un espacio de escucha y asesoramiento y acompañamiento. Eh, Después, Natalia quiere consultar sobre los menores, porque realizo talleres en las escuelas. Si ellos pueden realizar la denuncia, sí, o tienen que estar acompañados de un mayor. Esa es ese una te dijo, consulta. doctor Cristini. Bueno, muy buenos días. Gracias, comisario, por la participación. Gracias a todos por estar presentes.
Específicamente al planteo respecto a si los niños, niñas y adolescentes pueden realizar la denuncia, en las cuestiones de comentar un hecho, el niño tiene derecho a ser oído y ante la institución que fuera. Si lo hace en un contexto familiar, lo hace en un contexto escolar o inclusive institucionalmente dentro de la policía, lo que se debe dejar es constancia de lo que el niño manifiesta de la mejor manera posible. Técnicamente no es una denuncia porque obviamente una persona que tiene capacidad restringida no tiene las formalidades que tiene la ley, pero sí debemos dejar constancia en todo y cuanto el niño manifieste. Es su derecho a relatar lo que vive, a contar lo que le pasa y a partir de allí se tomarán las medidas que correspondan. Acá ya entra en juego no solo lo que es la ley de violencia familiar, sino también la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que muchas veces por ahí van constantemente de la mano ante las distintas situaciones. En las situaciones de violencia directamente, cuando un niño se acerca a un adulto, ya sea en el entorno que fuera, ya sea en la escuela, y cuenta sobre una situación de violencia, obviamente no vamos a llevar a exponer a ese niño, a esa niña, a ese adolescente a que vaya a relatar a una comisaría o que vaya a un juzgado, sino que ya nosotros realizamos esa primera escucha, y cuando yo nosotros cualquier adulto, y automáticamente ahí nosotros nos transformamos en quienes representamos o ejercemos y exponemos la voz de ese niño, esa niña, ese adolescente que es víctima de violencia o que está en un contexto de violencia, ¿sí? Por eso, como bien explicaba la comisaria al comienzo, hay distintos formularios de denuncia, que tenemos la denuncia de funcionario obligado, la de un tercero que se puede hacer con la reserva de identidad. Hay varios mecanismos que permiten que se active la jurisdicción y que a partir de allí un juez pueda tomar las medidas correspondientes a la protección integral de los niños. Así que, en principio, denuncia, o sea, si se quiere en los términos específicos legales, no es una denuncia de la del niño, pero sí los niños pueden y se debe escucharlos ante una situación de vulneración de sus derechos. No sé si está claro con el planteo lo que les comenté. Gracias, doctor. Acá dice consulta. A ver, Marisa. ¿Querés abrir tu micrófono, Marisa? ¿Un menor a partir de qué año puede denunciarles? Ahí está. Hola, buen día. Excelente la clase de hoy. Em, bueno, la consulta es la siguiente. Un menor hoy es imputable a los 14 años, pero a partir de qué año puede, porque surgió un caso acá, en una localidad cercana, a partir de qué año puede hacer su denuncia solo o ir o sea, escuché de que puede ir a relatar solamente, pero este niño no tiene, no me lo contó a mí, me lo contaron. ¿A partir de qué año puede hacer su denuncia de lo que le sucedió? Le sucedió con otro menor de 17 años dentro de un ámbito escolar, pero hoy cuesta mucho, o sea, viene cambiando con todos los talleres, con todo lo que se habla en la provincia, con las políticas públicas de la provincia, vienen cambiando muchísimo la mentalidad de los profesores, de los médicos, enfermeros, porque todos somos funcionarios obligados, pero no quieren en muchos casos hacer la denuncia por el hecho de ir, volver, que le llaman del juzgado. En realidad les cuesta ir, venir y dicen que después no pasa nada, no quieren comprometerse porque en las localidades pequeñas la cercanía entre personas es muy peligrosa también, si se dice de que le va a contar que el padre hizo tal cosa. Bueno, en este caso sería cuántos años, si la imputabilidad bajó, con cuántos años un menor puede ir a declarar en una comisaría o ir a contar que sufrió alguna situación de violencia. A ver, vuelvo al mismo concepto, digamos, un niño debe ser escuchado y no interesa su edad. Sí.
Sí, eso sí. Lastimosamente en nuestra Argentina se ha modificado el régimen legal en lo que hace a la responsabilidad penal juvenil, pero no sobre para el empoderamiento o mejoramiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Pero si tenemos que hacer un análisis analógico en pos al interés superior del niño, un niño con 10 años puede decidir respecto a su cuidado personal o inclusive antes. O sea, en cualquier momento que las autoridades o cualquier persona lo escuche o tenga conocimiento, se lo puede acompañar. Desde lo que hace a lo técnico legal, no va a hacer una denuncia, pero sí se va a hacer una constatación, se va a tomar en cuenta, se va a hacer un acta, una relatoría y después inclusive en la comisaría se hará la denuncia de funcionario obligado. Digamos, esas prácticas se están llevando adelante, ¿sí? De que si bien no se anima como planteaste el docente o el enfermero, quien fuese, a veces nos ha tocado de profesionales que intervienen en distintas áreas que ante el hecho vienen, se acercan a una comisaría y cuentan, exponen, pero después no se animan a firmar. Entonces es quien le recepcionó la declaración, quien le escuchó en la comisaría, quien automáticamente realiza la denuncia de funcionario obligado. O sea, después ya quedará también en un ejercicio de no abusivo del derecho del niño, es decir, no estar forzándole evitando la revictimización secundaria también, porque tampoco es una comisaría un lugar muy alegre para los niños, niñas y adolescentes, y estar llevándolos, sometiéndolos y exponiéndolos también a confrontar distintos tipos de situaciones en estos espacios. Entonces, por ahí también si alguien tiene conocimiento, lo mejor que se puede hacer es que ese alguien, ese adulto, asuma esa responsabilidad de hacer la denuncia. Obviamente tiene sus riesgos, tiene sus implicancias, tiene sus consecuencias, pero para ello también existen figuras que la ley autoriza para resguardar la entidad y que también se puedan tomar medidas de protección, o mejor dicho, medidas de seguridad respecto a quien también está denunciando. ¿Alguna otra Muchas consulta gracias. más? Gracias, Marisa. ¿Alguna otra inquietud, otra duda que quieran plantear en relación a lo que se venía conversando? O sea, alguna situación en sus municipios en particular. Por ahí sepan también de que es algo novedoso o son paradigmas sociales nuevos que están surgiendo en este tiempo. Por ahí nosotros vemos desde la dirección que trabajamos toda la provincia, hay diferentes problemáticas en distintos puntos de la provincia. Como les dije, todos los casos son únicos, todos los casos son complejos, pero vemos que hay una gran mayoría de oficios por parte de los jueces o los juzgados de familia o multifuero que solicitan medida de protección para niños, niñas, adolescentes, para gente que tiene o adolescentes más que nada que tienen problemas de consumo para las internaciones, a veces involuntarias, o para que se le haga una intervención desde el Hospital de Salud Mental. Las adicciones nos están pegando fuerte en todos los ángulos, es transversal, las edades son indistintas, nos afectan a todos, pero lo que sí duele es el hacer la vista gorda cuando pasamos enfrente de alguien que está durmiendo en la calle. Al ver tanta necesidad, pareciera que nos estamos abarcando con todo y a veces pensamos que cada uno debería ocuparse de lo suyo y ahí es cuando digo, no solamente que se pierde la empatía, se pierde el amor al prójimo, se pierde la esencia de que estamos olvidándonos de los principios y valores que quizás nos fueron inculcados en nuestra familia antes. El concepto de la familia debe volver a reestructurarse. Nosotros debemos de ser un puente sólido entre la confianza de un niño y el acceso a la justicia entre los adolescentes o aquellos que quizás no son sus hijos, pero es un vecino, es un compañero de mi hijo en la escuela o es un chiquito que me vio y se animó a contarme en la escuela de fútbol, de karate, de vóley, en la iglesia. Entender que las vulnerabilidades sociales
están haciendo que el trabajo que nosotros tenemos sea cada vez más complejo. No sé si les pasa a ustedes, pero uno dice, bueno, si estos casos que nosotros nos llegan a través de oficio son solamente los que están judicializados, ¿cuántos hay que no? ¿Cuántos hay que nosotros vemos en la calle? ¿Cuántos hay que cuando salen en primera plana en las noticias decíamos, uy, este era, ¿te acordás? El que tantas veces. Y cuando miramos los registros no hay una sola denuncia, no hay una sola intervención, no hay nada. Y eso lo sabemos con Steffi porque trabajamos como una línea directa todos los días en diferentes casos que por ahí atienden ellos y que cuando reviso datos no tenemos nada. Y son casos graves, son casos complejos que duele. Y yo desearía con todo el corazón que cada uno de nosotros podamos comprometernos a mejorar la sociedad, a apostar a que si cada uno ponemos un granito, sí, podemos mejorar a nivel institucional, porque donde una de las patas del Estado deja de estar o tambalea, tambalea todo el sistema de protección. Entonces, cada uno desde el lugar o desde el espacio que les toca hacer, anímense a realizar la denuncia. Anímense a ayudar, anímense a escuchar. Yo entiendo que a veces es un agotamiento mental el ver tantos casos, el escuchar tantos casos, pero sepamos que también institucionalmente hay áreas que se están tratando, digamos, de salir con el objetivo de brindar esta ayuda. Le tenemos por ahí a Mariela Costa, que ve una problemática real, que es que se está trabajando también en la provincia con respecto al abordaje y la prevención del suicidio, la prevención en cuanto a todo este problema de no solo de salud mental, sino de vulnerabilidades con respecto al consumo. Y bueno, todos necesitamos tener a alguien de contención, necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos contenga, que alguien también nos anime a seguir. Creo que la mayoría seremos los resilientes institucionales y bueno, es con lo que tenemos, porque a veces podemos hablar de recursos humanos y logísticos y falta creo que en todos lados. Pero si nosotros damos lo mejor y tenemos esta ayuda, este compromiso, creo que podemos mejorar a nuestra sociedad. Leo lo que escribieron en el chat. Bueno, empatía y humanidad, antes que nada. Después Marisa plantea cuánta verdad, valores de familia, humanidad. Marcia comenta una experiencia personal, particular que está viviendo. Tengo un hijo con autismo que por ahí no tiene que ver con violencia familiar, pero hoy en día tengo que sacarlo de la universidad por el maltrato de los colectiveros de la ciudad del Dorado, porque no le aceptan el CUT. Muchas veces le bajaron de colectivo en medio de lluvia y tormenta, que ahora ya tiene pánico de subir a un colectivo. Perdón por exponer acá, pero de alguna manera de expresar lo que está pasando con una persona vulnerable. Mariela, justamente el sábado intervinimos con pedido de la doctora Mana y en conjunto con el juez de turno, comenta Mariela. Situaciones muy complejas, como plantea Marcia, que si bien no tiene que ver con violencia, es algo que se vive todos los días en la vulneración de derechos, y creo que algo que planteaba también Janina hoy en relación a las personas que están en situación de calle. Creo que muchos vemos la situación en la ciudad de Posada, en cada una de sus ciudades, donde cada vez la vulneración es aún mayor. Tiene que ver con la situación de crisis, lógicamente, que se está viviendo en el país, donde lleva a que familias enteras en general estén atravesadas por estas cuestiones económicas, sobre todo, que no tienen para pagar un alquiler, no tienen para los alimentos, no tienen para un montón de cosas, que lleva a esta vulneración, ¿no? Y hacia esto le sumamos también todas las vulneraciones que están pasando a las personas con discapacidad, como bien plantea Marcia, que es una forma de violencia, es una situación de violencia, si bien no es una violencia de género específicamente, es una violencia lo que está atravesando su hijo en este caso particular, porque se está vulnerando su derecho, su acceso a un derecho que está garantizado o que debe estar garantizado por la ley.
creo que son cuestiones cada vez más complejas y que son situaciones que muchas veces nos sobrepasan en términos de lo personal. Estamos sobrepasados de un montón de cuestiones que hacen a lo que atendemos diariamente y más en los municipios donde en general el municipio es el que absorbe todo, ¿no? Llega todo, todas las problemáticas llegan juntas y no es una sola, sino que son todas y son las mismas personas en general que deben intervenir o que tienen que estar a disposición para poder trabajar en estas problemáticas, ¿no? Entonces creemos que estas herramientas que podemos brindar o ir construyendo en esta red, que siempre decimos que no estamos solos, solo no podemos, porque estamos en un espacio concreto, sino que tenemos que ir construyendo en conjunto herramientas, estrategias. No siempre vamos a poder hacer lo mismo para todo. Eh, Tenemos que ir generando diferentes formas, modos de poder intervenir, porque la realidad es cada vez más compleja y más difícil, y en esto poder unirnos entre todos, lo que estamos acá, somos distintos municipios, estuve anotando un poco ahí de dónde estaban presentes, están de San Javier, Alberdi, San Pedro, Posada, Puerto Esperanza, Concepción de la Sierra, Alem, Garupá, Campo Ramón, San Ignacio, 25 de Mayo, Gobernador Roca, Azara, 2 de Mayo, Andresito, Apóstoles. Imagínense la multiplicidad de municipios, somos 79 municipios. Si entre todos pudiésemos ir generando una red, una alianza en conjunto, ir sabiendo quién está en cada lugar para poder ir también trabajando en forma conjunta, porque cada municipio tiene su propia realidad y su propia idiosincrasia, como hablábamos la vez anterior, y que eso también hace a nuestras intervenciones en los territorios. No es lo mismo pensar una intervención en Posadas con determinadas herramientas que pensarla en Andresito o en 25 de mayo. Son cuestiones muy distintas, más allá que la problemática sea la misma. Entonces, eso me parece que nos permite ir pensando, ir construyendo, ir armando una nueva red o ir profundizando la red que ya tenemos al interior de la provincia, ir generando nuevas herramientas. Agradecemos en principio a la dirección, si siempre están predispuestos a participar en las charlas, en las capacitaciones. Gracias, Janina, gracias al doctor Susini por su participación. Nos contribuyen un montón en nuestros saberes, en nuestros aprendizajes, y vamos construyendo en forma conjunta. Por ahí planteaban, en un momento en el chat, plantearon de llegar a los pueblos. Nosotros llegamos a los territorios, a los pueblos, de hecho, tenemos distintas charlas programadas por ahí en los municipios, se articula con el municipio en general, que solicita la charla, solicita algún tipo de actividad en particular y se va generando en esa red. O en las instituciones educativas, que son de algunas localidades que también vienen pidiendo charlas sobre determinadas temáticas en específico, lo vamos articulando, al igual que con la policía, tenemos ya una agenda armada de trabajo para poder llegar a todo el territorio provincial y poder brindar más herramientas o profundizar quizás en las herramientas que tenemos, pero poder ir consolidando un poco más para poder abordar esta problemática que es tan difícil y tan compleja y que aparece con adicciones, con intentos de suicidio, con suicidios consumados, con un montón de otras cuestiones complejas que hacen a la realidad o hacen a las situaciones de violencia. Así que estamos trabajando, estamos generando una agenda de trabajo para todo el año, no solamente con la policía, sino con otras instituciones, otros actores, y siempre que podamos lo vamos haciendo. Así que más que agradecida a la dirección por esta charla, por haber estado el día de hoy. Mañana van a estar en la otra charla que tenemos con el otro grupo, con el otro programa de capacitación, así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere plantear algo más como para ir cerrando. No, vamos dando por cerrado el encuentro de hoy. ¿No? ¿Algo acá en el chat? Gracias a ¿No? ustedes la invitación y bueno, para todos, gracias por escucharnos. Estamos al pendiente para cualquier tipo de sugerencia que sea para mejorar las prácticas de este abordaje. Así que bueno, desde la Dirección de Asuntos, Familia y Género de la Policía estamos con las puertas abiertas a escuchar y a tratar de que esto mejore en cuanto a la temática y al abordaje que cada uno les toca estar.
o tratar de resolver desde sus lugares. Así que un saludo, un abrazo, que tengan una bendecida jornada y bueno, estamos viéndonos mañana. Gracias, Tefi. Saludos a Muchas todos. gracias. Gracias a todos. Solamente un recordatorio antes de cerrar. El lunes que viene es el último encuentro que vamos a tener, que cerramos con este programa de capacitación, así que este es el último encuentro y vamos a estar dando por finalizado por lo menos esta primera etapa de capacitación. Así que muchísimas gracias a todos y a todas los presentes. Nos estamos viendo.